Necesitas 10.000 horas para convertirte en el máster de lo que seas. Cualquier persona que haya consumido algo de contenido de desarrollo personal, esta es de las primeras cosas que se repiten más, de estas falacias que se repiten una y otra vez. Es una idea que sale del libro de Outliers, en español se traduciría algo así como fuera de serie. Es un libro del autor Malcolm Gladwell, donde se popularizó esta idea de que necesitamos 10.000 horas para convertirnos en el amo y señor de lo que quieras. Simplemente pasas un rato ahí, 10.000 horas, que son bastantes, y después pues saldrás al otro lado de la línea pues siendo un maestro. Pues en el libro de Pick, otro libro no tan conocido, muchísimo menos conocido sin duda, en el que indaga precisamente si el talento es innato o adquirido, algo que tocábamos en el episodio 600, un número bien redondo y bonito, como qué casualidad también 10.000 horas, que son un nombre bastante redondo y bonito, como el número de pasos que nos recomiendan caminar, que como ya desmentimos también es falso, ¿no? Pues en este libro de Pick se desmiente esta idea de las 10.000 horas. Y es que esta teoría está basada en observaciones que eran subjetivas, no objetivas, porque no es verdad que necesitas 10.000 horas para convertirte en maestro de algo. No hay nada mágico en la cifra de 10.000 horas, la misma, como digo, que se usa para, sí, hay que caminar esta cantidad o así, ya desmentimos. Es una cifra que no deja de ser la que el autor decidió elegir porque era la media de las horas que los mejores violinistas habían practicado cuando tenían 20 años. Tenía distintas cifras, distintos datos y decidió coger las 10.000. O sea, no decidió elegir, por ejemplo, las 7.400 horas de media que llevaban a sus espaldas los violinistas cuando tenían 18 años. No, decidió coger las 10.000 cuando tenían 20 años. Supongo que porque el número que más bonito quedaba era pues 10.000 en vez de 7.400, ¿no? Si miramos, en cambio, los datos objetivos, vemos cómo los pianistas profesionales, internacionales, pues acostumbran a ganar campeonatos cuando tienen ya 30 años de media, ¿no? Y que encima han necesitado de unas 20.000 a 25.000 horas de práctica. O sea, que en este contexto las 10.000 horas serían solo la mitad para estos pianistas profesionales. Vamos, que los números cambian por completo cuando vamos de campo a campo, dependiendo de dónde vayamos. Y estos números y horas de práctica, en el fondo, no representan una práctica. Práctica sí, claro, pero no una práctica deliberada, específicamente, que de esto iremos entrando. Por ejemplo, los Beatles no practicaron tanto como Gladwell dijo en su libro que habían practicado. De hecho, solo llegaron a un 10% de esas 10.000 horas, poco más de 1.000 horas, de hecho. Además de que actuar o tocar, como era el caso de los Beatles, no es lo mismo que practicar. Y esto sin contar que los Beatles eran famosos por las canciones que escribían, no por tocar canciones de otra peña, ¿no? Eso sí, lo que el autor de Outliers, si tocó bien, ahora que estábamos hablando de tocar, fueron esos años de trabajo duro por los que tienen que pasar los expertos para volverse, expertos, ¿no? Pero en cambio tenemos aquí una perspectiva distinta, porque ¿cuál es la razón verdadera por la que toma tantas horas volverse un experto y cambiará de campo a campo? Ahora entraremos en esto, pero la respuesta es más fácil y de sentido común de lo que os pensáis. Porque estás compitiendo con demás expertos y ellos sí que están dispuestos a dedicarles miles de horas. O sea, me refiero a que la valoración que hacemos de un rendimiento, si somos expertos o no, lo pone la propia sociedad humana y el campo específico en el que nos volvemos expertos o queremos volvernos expertos. Si solo tú supieses tocar el violín, solo con hacer una escala musical ya serías un experto, a ojos de la sociedad, ¿no? O sea, que no existe un punto en el que el rendimiento alcance su máximo y la práctica adicional no conduzca a una mejora adicional. Las técnicas de entrenamiento se mejoran constantemente y se alcanzan nuevos niveles de logro gracias a la propia naturaleza del gen, de la competición que tenemos los humanos, ¿no? Debe ser algo de apareamiento que la naturaleza ha ideado, que esta competición está en todos los campos de todos los mamíferos y seguramente de todos los animales, que hay algo ahí de competición porque tenemos que valorar cuál es el ser, o la persona, o el animal que tiene más valor. Hay un tipo de competición que puede ser intelectual, física, lo que sea, ¿no? Lo que quiero remarcar aquí en el episodio de hoy, Ninjas de la Vida,
es que no vale con practicar o solo con practicar, sino que hay dos tipos de práctica y que tenemos que conocer hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estés haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. No es suficiente con practicar ninjas de la vida, porque hay dos tipos de práctica. La práctica con propósito, que es cuando la persona se esfuerza por mejorar en algo específico que se ha propuesto. Y después la práctica deliberada, que es tanto con propósito, que también, pero también es una práctica informada, específica. ¿Qué se necesita para tener una práctica con propósito? El primer tipo, pues, es simplemente estar centrado, saber por qué lo estás haciendo e ir paso a paso para llegar a estos objetivos. Pero la práctica deliberada, hay un estado de flow en sí mismo. Recordemos el estado de flow que indagaba en el episodio 483 y 486. Se trata de ir más allá de estar centrados y de apretar un poquito más de la zona de confort. Por ejemplo, tocar música pop, bailar folclórico y hacer crucigramas no son enfoques de entrenamiento estándar. Pero en cambio, en la música clásica, para ponerlo como ejemplo, o el ballet, o las matemáticas, en sí mismos estas temáticas, estos campos, ya tienen métodos de práctica o de entrenamiento muy bien desarrollados que convertirán a cualquier persona que se quiera dedicar y seguir estos métodos en un experto si esa persona cualquiera simplemente decide seguir ese camino, ¿no? Lo que tienen en común estos campos es lo que los hacen interesantes para analizar, y es que tienen formas objetivas de medir lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Estos campos también son lo suficientemente competitivos como para incentivar la práctica y la mejora, y además son campos bien establecidos, ¿no? Con décadas o incluso siglos de historia, de aprendizaje, de evolución, de expertos, etc. Y además hay un subconjunto de artistas que son profesores y entrenadores que han desarrollado y mejorado estos sistemas de entrenar gracias a que precisamente son campos que llevan décadas haciéndose, estudiándose, desarrollándose, ¿no? Claro, ellos mismos tuvieron que pasar por el aro y con cada generación se fue refinando el sistema de esta práctica deliberada. O sea que si ponemos como ejemplo, ya que estamos con la música, pues el piano o el violín, vemos cómo se requieren unos 20 años de práctica constante para tener la oportunidad, solo la oportunidad, de llegar a ser de los mejores del mundo, de estar rodeado al menos de los mejores del mundo. Esto es lo que Ericsson hablaba en el libro de Peak, ¿no? Porque ya es de estos ámbitos refinados donde el nivel es altísimo. La propia sociedad ha decidido que este es el nivel experto por una cuestión de lo difícil que es ser mucho mejor que la media, porque la media lleva aumentando desde hace siglos. Un violinista el violín se inventó de hace siglos, pues entonces lógicamente esta media va subiendo año tras año, año tras año, año tras año. Por esto nos encontramos, por ejemplo, que cuando sale un nuevo videojuego, salen expertos que ellos mismos, con sus maneras de entrenar, de crear, por ejemplo, piensa en el Fortnite, ¿no? Ese videojuego de ordenador que ha hecho a tantos youtubers famosos. No había un manual para hacerse bueno con esto. Cada videojuego nuevo, deporte nuevo, cualquier innovación
que requiera de nuestra mente precisamente para indagar, son esas mentes que pueden ser más multipotenciales, sinergísticas, que pueden llegar a crear sus propios métodos y te dan una oportunidad para desbancarte, para sobresalir en estos campos en los que no hay siglos de expertos aumentando el nivel, como es el caso de los violinistas o pianistas, ¿no? Precisamente en el propio libro de Pick, el propio Ericsson reclutó a 20 violinistas para poner todo esto a prueba. De hecho, a propósito, pilló los buenos, los mejores y los, llamemos los jefazos, amos y señores, ¿no? Para ver qué los diferenciaba. O sea, los buenos, los mejores y los campeones. Y vio que, de media, todos habían empezado sobre la edad más o menos de 8 años de edad, ¿no? Que generalmente tomaron clases solo una vez a la semana. O sea, estas gentes tan talentosas, estos violinistas de los estudios de Ericsson, empezaron con una clase a la semana. Alguien se pensaría, pues, como es la típica madre china estereotipada, ¿no? Que manda el niño a clases de violín cada tarde 3 horas después. No. Esta gente tan pro, una vez a la semana, así empezaron. Pero lo que les diferenciaba fueron las horas de práctica que ellos mismos decidían tomar en soledad, en su tiempo libre. Y uno de los factores que confieso que me sorprendió de primeras de ver, pero no de segundas, fue que ninguno de los profesionales dijo que amaba practicar en casa. Es decir, se autoimponían entrenar o practicar en soledad, pero ninguno de ellos decía que amaba su rato de práctica, eso de la pasión y que bien me sienta, la motivación y todo el rollo. Nada que ver con la realidad. Alegaban que incluso se les hacía difícil practicar en el sentido de que era todo un reto, ¿no? No hubo violinistas a quienes les encantara ensayar o necesitar menos motivación en cuanto a estos expertos de tantísimo nivel. Entonces, la única diferencia entre los 3 grupos, estos buenos, mejores y súper mejores, ¿no?, fueron las horas de práctica en solitario. De media, aquellos violinistas que se consideraran buenos, simplemente buenos, habían practicado unas 3.420 horas cuando tenían 18 años. O sea, no que cuando tenían 18 años practicaron ese año 3.420, sino que en total habían llegado a esa cantidad de horas. En cambio, los que habían sido considerados mejores a esa misma edad habían llegado a 7.410 horas, o sea, el más del doble de los que eran simplemente buenos, ¿no? Una diferencia principalmente producida en los años de la adolescencia y la preadolescencia. Así que estoy seguro que esas personas sacrificaron partes de sus años jóvenes, de su adolescencia y preadolescencia para volverse mucho mejores en esa práctica. Y cuando Ericsson estudió los bailarines, encontró, de hecho, el mismo patrón. El único factor significativo en la habilidad de los bailarines fueron las horas de práctica. No era un talento, eran las horas de práctica deliberada. Los mejores bailarines llevaban a sus espaldas una media de más de 10.000 horas a la edad de 20 años. Esta práctica deliberada es diferente de otras prácticas que podríamos llamar intencionadas. No son lo mismo. Pensemos en estos campos que decíamos hace un momento, los bien desarrollados, ¿no? La música, la danza, el ajedrez, ciertos deportes como la gimnasia, el buceo, el patinaje artístico, lo que queráis, ¿no? Que, por cierto, en estas profesiones no hay una competencia interna directa y muchos de los trabajos laborales actuales no entran en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, profesor, ingeniero, consultor, jardinero, ¿no? Básicamente porque no existen criterios objetivos para pasar un techo de petarlo, para llamarlo así. Llegas a un punto y de ahí ya no puedes pasar. Eres buen profesor, pero ¿cómo sabes que eres mejor profesor? ¿Cómo puedes mejorar este punto, no? Por esto la práctica deliberada, que es distinta a la práctica con propósito, porque en la deliberada también es informada. Es decir, se trata de desarrollar habilidades que otros ya han descubierto, teniendo establecidas ya técnicas y sistemas de entrenamiento. Sucede fuera, además, de la zona de confort, en esa incomodidad mental y física, y ahí es cuando ocurre la homeostasis, o sea, que requiere de un esfuerzo máximo que en la mayoría de casos no es agradable. Por esto, estos profesionales decían que practicaban mucho en solitario, pero que no lo disfrutaban precisamente, pero tenían ese objetivo tan claro que les hacía igualmente pasar esas horas de prácticas no muy agradables, ¿no? Además, implica esta práctica deliberada establecer objetivos de cierta manera para mejorar algo específico.
No para que haya una mejora generalista, sino del rollo, venga, voy a estar esta cantidad de horas o de sesiones entrenando solo esta nota o solo estas notas o solo este movimiento con el cuerpo o solo estudiando estos movimientos de ajedrez, por ejemplo. También requiere de que haya atención plena o plenamente consciente, como a mí me gusta decir. También implica que haya esa retroalimentación, ese feedback, ¿no? Y modificación del comportamiento. O sea, a nuestra manera de responder a esa retroalimentación, a adaptarnos. Por eso, trabajo de profesor o de maestro, de coach o de mentor, de mirar de cerca el progreso del pupilo. Por esto, en estos ámbitos donde hay tanta competencia, tantos expertos, tanta historia en esa categoría, el rol del profesor, maestro o coach, de ese mentor, toma tantísima importancia porque ya ha pasado por ahí y necesita mirar el progreso del pupilo. Así puede señalar los problemas o ofrecer mejoras según los sistemas que se han demostrado ya que funcionan. Además, en estos principios de práctica deliberada también se depende de las representaciones mentales que ayudan a controlar cómo se está haciendo lo que se está haciendo. Y me gustaría hacer un episodio específico sobre las representaciones mentales. Y finalmente también se desarrollan o al menos modifican habilidades que ya se tenían, pero esta vez yendo a centrarnos en algo más específico dentro de esta habilidad. Por esto, en ciertos círculos se habla de aprender las habilidades más fundamentales desde el principio para no tener que volver atrás a aprenderlas si no las has aprendido o las estás aprendiendo mal y después tienes que desaprender, ¿no? Entonces tienes que dar muchísimos pasos atrás para desaprender algo, ¿no? Es como cuando te sacas el carnet de coche y el instructor te hace tanto énfasis en no pillar ningún tic raro a la hora de conducir y te lo intenta hacer perfecto. Después, con los años de conducción ya tú mismo pillarás los tics que quieras, ¿no? Por eso, una de las cosas, no mucha gente lo sabe, pero no se recomienda aprender a conducir antes de la autoescuela, precisamente porque quien te pueda enseñar a conducir, que no sea un profesional, te puede dar muchos tics negativos que después tú mismo utilizas como base antes de desarrollar aún más tics, ¿no? Sino que al principio se te tiene que desarrollar una base neta, sólida, sana, ¿no? de conducción para que después ya tus tics de más que desarrolles pues no sean muchos tics malos, más muchos tics malos es muchísimos tics malos, ¿no? Para así dejar esas bases bien sólidas para más adelante. Y dentro del libro de Peak se habla de cómo es mentira que nuestras habilidades son fijas, están fijadas. Es totalmente mentira, como vimos en el último episodio del talento, ¿no? Si hacemos algo suficiente tiempo, nos volvemos mejores, también es mentira, porque se ha demostrado como la repetición no consciente solo lleva a un declive de la habilidad. Y que también es mentira que solo se necesita esfuerzo para mejorar, ¿no? Se requiere de técnicas específicas diseñadas para mejorar específicamente en esa habilidad. Y también es mentira que si no estás mejorando es porque te falta talento natural. Es porque no estás practicando diferente. No practicando más, sino practicando diferente. No lo estás haciendo de la forma como lo tendrías que hacer o de distintos métodos que encajarían más con tu cerebro, con tu manera de aprender, ¿no? Y una de las mentiras más grandes debe ser el disfrute constante, esto que se vende tanto. Recordemos que el estado de flow, para entrar en él, se necesita una parte de reto, de incomodidad, ¿no? Hay una parte donde hay pánico, hay un poquito de pánico, un poquito de ansiedad, pero también un poquito de aburrimiento y se ajunta, ¿no? El aburrimiento y la ansiedad vendría a ser como lo opuesto en este sentido y el estado de flow, el canal del flow está justo en medio de ese nivel de destreza y confianza y ese grado de desafío. El disfrutar o no hacerlo es otra de las partes de la práctica deliberada, porque sé que muchos de vosotros pensáis que os diré eso de no, bueno, hay que disfrutarlo. Al final es lo que nos han vendido muchos círculos de desarrollo personal, ¿no? En realidad, la práctica deliberada implica ser muy consciente de lo que estamos haciendo en ese momento. Lo vemos en los cantantes novatos, por ejemplo, que salen de clases de canto, reportan sentirse felices, pero en cambio no sucede lo mismo con los cantantes profesionales, porque se están centrando un montón en cada maldito detalle cuando van a sus clases de sesión, porque ya son profesionales, ¿vale? Se les quema la cabeza. Lo mismo con el corredor amateur.
que se tiene que buscar trucos para distraer la mente mientras corre. En cambio, los profesionales están en sintonía con su cuerpo. Y eso, como digo, todos estos ejemplos que estoy poniendo se ponen como ejemplo en el mismo libro de Peak. Cualquier actividad en los límites de nuestra habilidad requerirá de nuestra máxima concentración y esfuerzo. Tiene todo el sentido del mundo. Por esto, supongo que el bueno del autor, de Erickson, encontró cómo los estudiantes de violín también tocaban entre sesiones de ensayo porque estaban ya tan enfocados, tan en flow después de la sesión, que les era más natural seguir ensayando entre ensayos que simplemente dejarlo. Supongo que por esto lo llamamos flow, al fin y al cabo. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer 1000 cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Únete ya a Sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Fijaros cómo el foco tradicional de aprendizaje es con simplemente darnos información. Esto es la educación, darte información y ya está. En cambio, la práctica deliberada está centrada solo en mejorar el desempeño, no la información. La habilidad es mejor que la pura información, porque de hecho en la práctica deliberada ya hay información en sí. Te estás autoalimentando, retroalimentando, dándote feedback con esa información mientras estás practicando, estás desarrollando ahí la habilidad. Incluso aunque mires, porrones de vídeos para aprender una habilidad en YouTube, podemos perder los detalles o coger tics, ¿no? Por esto el hecho de tener un profesor lo cambia todo, por ejemplo. Claro que no todo el mundo tiene esta oportunidad. Yo mismo me enseñé inglés a mí mismo utilizando la técnica del shadowing, en la que básicamente se basa en actuar lo que decían en inglés en mis series favoritas, y después pues memorizaba las palabras que no entendía con un sistema de flashcard, pero hacía como de actor de cada maldita frase, paraba el vídeo y repetía la frase intentando imitar el acento, sabiendo qué estaban diciendo en la frase. De hecho, en las notas del episodio os voy a poner un vídeo de hace como 10 años literalmente, en el que tengo pelo, ya se me estaba cayendo, pero tengo pelo, en el que ya supongo que tenía cierto gen de creador de contenido, y me grabé a mí mismo sin tener ningún canal de YouTube ni nada, explicando cómo era la técnica del shadowing. Y ahí ese Pau Ninja de pelo de hace 10 años estaba enseñando la técnica de shadowing, como aprendí inglés, y después utilicé con el sueco para acelerar muchísimo más mi nivel hasta llegar a un nivel B2, que seguramente ya he perdido hace muchísimo tiempo que no estoy hablando ya en sueco, pero había estado mega ultra motivado con esta práctica deliberada precisamente. Sí, que incluso antes de la era de Internet, Ben Franklin ya se autoenseñó a él mismo, ¿no?, a escribir haciendo shadowing, en ese caso, imitando artículos de The Spectator, ¿no?
Básicamente escribió descripciones cortas de cada frase en el artículo y entonces esperaba algunos días e intentaba reproducir las originales en sus notas. Y también pues transformaba artículos de periódicos en poesía y después las volvía a traducir a artículos desde la poesía al cabo de unos días, ¿no? Y también trabajó en la estructura de los artículos, retándose a sí mismo a reorganizar los apuntes que había tomado sobre estos artículos. O sea, oportunidades para fabricar nuestras propias oportunidades, válgame la redundancia, hay de sobras. No necesitamos que el profesor o el mentor sea una persona física como tal para potenciar nuestra práctica deliberada, pero muchas personas han aprendido todo lo que han querido saber siempre utilizando Internet o libros o cursos. El proceso sería estar enfocado más por encima, ¿no?, de tener algún tipo de retroalimentación y después de tener algún tipo de retroalimentación arreglar el resultado de esa retroalimentación. Es como, por ejemplo, ahora mismo me estoy aprendiendo trading a mí mismo, el trading. La retroalimentación será cuando tenga malos resultados, que tendré que cortar pronto, y entonces con esta retroalimentación, esta información, podré volver a practicar y analizar en qué he hecho mal, ¿no? O sea, no es casualidad que, por ejemplo, los artistas aprendan copiando, aprendan imitando, porque solo podemos crear nuestras formas de representaciones mentales cuando intentamos reproducir lo que pueden hacer los expertos. Entonces, fallamos e intentamos entender por qué hemos fallado. Lo volvemos a intentar, volvemos a fallar y así una y otra vez, una y otra vez. Vamos, que las representaciones mentales que tienen éxito están totalmente ligadas a las acciones. Y cuando llegamos a esa meseta, a ese techo del que sentimos que no podemos salir, lo que necesitamos hacer es retarnos, pero de forma distinta. No simplemente practicar más, aumentar la cantidad, sino hacerlo de forma distinta. Variar de rutinas o patrones con distintos tipos de ejercicios. Pero esta variación tendría que venir de entrada, antes de llegar a la meseta en primera instancia, para de este modo no llegar ya nunca a este techo, sino que sabes que vas a llegar pronto a este techo, entonces haces algo de forma distinta. Es como si haces mesociclos o macrociclos de entrenamiento en el gimnasio. No dejas que llegues a un techo, sino que lo vas ciclando para no tener que llegar nunca a ese techo. Por ejemplo, ¿no?, jugar contra un oponente distinto continuamente, o hacerlo en menos tiempo, o intentar entender qué es lo que te retiene el nivel, que no te deja avanzar, ¿no? Con esto, entonces, practicar técnicas que estén centradas a mejorar nuestras debilidades, porque son las que siempre nos tiran, nos hacen pull, no hacia atrás y no nos dejan avanzar. Supongo que por esto la práctica solitaria es la que ayuda a la gente a mejorar, aunque a nadie le gusta. ¿Qué motiva a la gente a practicar de forma deliberada durante tanto tiempo y encima hacerlo en soledad? Pues antes que nada, hay muy poca evidencia científica que indica que existe una llamada fuerza de voluntad general. O sea, me refiero a que la fuerza de voluntad es un atributo muy centrado a situaciones específicas. La gente acostumbra a encontrar mucho más fácil empujarse a sí misma en algunas áreas antes que otras, ¿no? Pero tanto el talento como la fuerza de voluntad se asignan a las personas después de hacer. Pero no hay evidencia científica, según el libro, de que exista como tal. La motivación, por su lado, es distinta que la fuerza de voluntad, porque para mantener esta motivación, o bien reforzamos las razones que tenemos para continuar, o bien la otra estrategia es debilitar las razones para dejarlo. Tenemos estas dos estrategias, o reforzamos unas razones o debilitamos las otras. Lógicamente, la mejor manera es aplicar ambas, ¿vale? Pero cualquier persona, ninjas de la vida, que quiera mejorar una habilidad, debería dedicarse 1 hora o más cada día a practicar eso, a lo que pueda dedicarse con máxima concentración y a hacerlo distintas de los modos que hemos comentado hoy aquí, según el libro de Pick, del autor de Erickson. Si adquirimos el hábito de fijarnos el tiempo de práctica, entonces reducimos las razones para dejarlo. Debe ser por esto que los profesionales se programan con mucha antelación, pero a la vez practican en sesiones cortas que no acostumbran a sobrepasar la hora. Algunos se piensan que es 8 horas seguidas, pero son más sesiones más cortitas. Es por esto que
una vez hemos practicado y vemos resultados. La propia habilidad en sí es la que se vuelve motivante. Esto es porque nuestra sensación de identidad cambia y la práctica se vuelve más una inversión que un gasto. ¿Cómo no perder la motivación? Pues dividir la habilidad en distintos niveles, como si fuera un videojuego, ¿no? Incluso esas habilidades que parecen o son arbitrarias tienen que ser divididas en distintos niveles a los que apuntar. La mayoría de nosotros ahora mismo, ¿vale? Estamos en campos donde se permite la práctica deliberada, ¿no? O sea, algo de entrenamiento o el trading, el aprendizaje de lo que sea que estás haciendo. Si estamos en un campo que lo permite, que permite esa práctica deliberada, lo único que necesitamos es usar el tiempo. Pero en Pick, el libro de Pick, también se hace hincapié en cómo ser aún más eficientes que simplemente usar el tiempo. Se trata de identificar quiénes son los mejores, descubrir qué los hacen tan buenos y pensar en técnicas de entrenamiento que también te ayuden a hacerlo. Entonces, en esta identificación de quiénes son los mejores, se nos habla de utilizar una medida objetivo. Claro que puede ser muy difícil encontrar esta medida si tus referentes son, yo qué sé, médicos, pilotos, empresarios, pero hay otros sectores donde es mucho más fácil. Cuando, yo qué sé, cuánto ha ganado un trader, lo sabes perfectamente, dices, vale, ¿cuál es su método? Dices, hostia, pues he descubierto a Weinstein, no me hace falta nada más, ya has descubierto el mejor de lo mejor en este sentido para el largo plazo. O cuánto ha publicado un escritor, es cuantificable, o un podcaster o un editor. Es importante entonces buscar esas puntuaciones, valoraciones, notas, porque son más objetivas que estos juicios subjetivos donde entran a jugar montones de sesgo. Supongo que con esto es como nos venden tantísimos cursos de personas con dudable reputación, ¿no? Solo porque los hemos visto anunciados en Instagram. ¿Por qué os pensáis que en 2008 el Journal of Wine Economics publicaba ese artículo donde se veía que los etiquetados expertos de vino ni siquiera estaban de acuerdo entre ellos? Porque se basaba en pura sujeción antes que objetividad. También se veía en el House of Cards de Robin Davis, ¿no? Donde viendo como los psiquiatras, los psicólogos profesionales no son mejores dando terapia que los ciudadanos de a pie a quienes se les dio una pequeña formación mínima. O los expertos financieros con acreditaciones y títulos molones, que se ha visto como un mono eligiendo acciones de forma aleatoria puede obtener más rentabilidades en sus carteras de inversión que aquellos que cobran una burrada como asesores financieros y después no pueden batir el índice. Por eso hay que prestar tanta atención a los medidores objetivos de esos considerados expertos, no subjetivos. Y es una medida objetiva de un asesor financiero pues sería demostrar cuánta rentabilidad ha ganado. Es muy cuantificable, ¿no? Por eso nos gusta el dinero a las personas, porque además es muy cuantificable de si lo estás haciendo bien o mal. Me encanta la filosofía, ya, pero no tienes esa retroalimentación de lo bien o mal que lo estás haciendo, ¿no? Si no has pasado, yo qué sé, como asesor financiero del 100% este año, entonces no me interesa, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la dificultad? Pensad que la calidad de las representaciones mentales distingue a los mejores, pero digamos que son invisibles, es decir, que no son directamente observables estas representaciones mentales. Por esto, la parte de hablar con artistas o expertos, de nuevo, objetivamente, de verdad, es indispensable para ver cómo abordan lo que ellos hacen, su arte, ¿no? Te pongo un ejemplo para que lo entiendas bien claro. En los años 1920 y 1930, el corredor finlandés Paavo Nurmi estableció 22 récords mundiales. Claro, si tú hubieses sido su competencia directa, ¿qué hubieses hecho? Pues preguntarte, ¿qué está haciendo diferente Paavo? ¿Vale? ¿Qué está haciendo diferente este Paavo? Vieron que lo que estaba haciendo no era tener un mejor talento, sino un mejor sistema de entrenamiento cuando corría. El señor Nurmi marchaba al ritmo con un cronómetro. También usaba el entrenamiento a intervalos para aumentar la velocidad. Seguía un régimen de un año para estar siempre entrenado, etc. Había varias cosas. Pues los otros corredores, simplemente, entre comillas, adoptaron esas técnicas y todo el campo del running, todo el running, elevó al nivel. Esos récords fueron superados,
las marcas subieron para todo el mundo al adoptar un mejor sistema y con esto se ha visto en absolutamente todos los campos donde podemos etiquetar de que hay expertos, sean más nuevos o más antiguos. Lógicamente, los más antiguos son mucho más difíciles de superar porque cada vez el sistema más refinado da menos incremento en cuanto a mejora, ¿no? Pero los nuevos, yo qué sé, sale un nuevo videojuego, salen varios expertos y el año que viene los expertos son ya totalmente distintos porque han mejorado, han superado muy rápidamente a los últimos expertos, ¿no? Así que por aquí tenemos las prácticas liberales, prácticas liberales para hacernos todos liberales, práctica deliberada, pero tendremos que hablar también de las representaciones mentales para dejar un poquito cerrado este tema del talento y de la práctica. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Como siempre, nos vemos dentro de la comunidad. Nos vemos también en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.